Aleluya. Muy buenos días, amados. Dios los bendiga. Qué bueno vernos en esta preciosa mañana, encontrarnos para disfrutar es de la presencia maravillosa del Señor, que es de lo que necesitamos ser más y más conscientes todos los días. Toda la obra que Dios está haciendo cada día en nosotros es para revelar la vida de su Hijo, para hacernos conscientes de la mayor y más profunda realidad que Dios ha provisto para todos nosotros. Por eso necesitamos que sea Dios el que nos guíe hacia su corazón. El hombre no puede llegar a Dios por sí solo. Solo Dios puede llevar al hombre a su corazón. Y para llevarlo a su corazón, Dios ha dado la vida de su Hijo. Jesucristo dijo: nadie puede venir al Padre sino por mí. Y solamente por Cristo es que nosotros podemos conocer a nuestro Padre Celestial. Vaya por favor a Lucas capítulo número 17, versículo número 20. Retomamos el tema de el reino de Dios está en su Hijo. Y es muy importante que podamos entender esta realidad, que Dios gobierna sobre todo lo que está en su Hijo, sobre todo lo que ha puesto en la vida de su Hijo es donde Dios gobierna, donde Dios manifiesta todo lo que Él es. Y nosotros, cuánto la iglesia del Señor necesitamos en este tiempo poder clamar al Señor, como rogaba Pablo por la iglesia de Éfeso, pidiendo que se les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Y por qué necesitamos toda esta realidad? Porque vivimos en un mundo en el que cada día hay caos, y que cuando el ser humano pone la esperanza en el gobierno humano, el ser humano siempre se va a encontrar defraudado, porque en el gobierno humano jamás podrá existir justicia, en el gobierno humano jamás podrá haber vida. Tal vez el ser humano, en sus intentos de hacer cosas correctas, puede tratar de emitir leyes que puedan parecer buenas, que puedan parecer correctas en algún momento, pero cuando nosotros vamos a la Escritura nos damos cuenta que ninguna ley de origen humano tiene poder para poner freno a los deseos de la carne, a los deseos de la vieja naturaleza. Hay cosa que me puede poner límites para que yo no haga ciertas cosas, pero no puede cambiar la condición en la que yo estoy. Y hoy en día que se tiene tanta esperanza de parte del hombre en el hombre tiene la esperanza de cuándo pondrá o habrá un gobernante que pudiera hacer tantas cosas y que pudiera mejorar la vida y que pudiera mejorar las condiciones económicas y que pudiera mejorar todo, y el hombre entra en una lucha. Mire que la iglesia, teniendo esa expectativa, aún ha entrado en divisiones políticas por no conocer a Dios. Por no conocer a Dios, la iglesia se parte en fracciones políticas, en los que tienen gusto por uno, en los que tienen gustos por otros, esperando que el gusto del gobernante por el que tiene inclinado su corazón pueda traer solución a su vida. Y perdemos de vista que el Señor dijo: mi reino no es de este mundo. Y que el Señor, con mucha claridad a través de su palabra, nos está enseñando es acerca de su gobierno sobre el corazón de cada ser humano. Lucas capítulo 17, en el versículo número 20, aparece una pregunta que hace un grupo de personas
muy estudiosas, muy conocedoras de las escrituras, personas celosas de la ley, de los ceremoniales, y que parecieran tener una inquietud correcta, pero ante una inquietud correcta hay algo que no están percibiendo. Y todo esto nos lleva a mirar que tan parecido a como estaban los fariseos aquí en este momento, ¿cierto? Sé que para el tiempo en que fue escrita esta palabra, el ser fariseo era algo que para muchos era un asunto de orgullo, era algo que para muchos era un asunto de honor, porque los llevaba a ser parte de un grupo, por así decir, élite de personas que, como dijo Pablo, que él en cuanto a la ley era fariseo, que era irreprensible, fariseo de fariseos, o sea que tomaban en cuanto a su posición natural pues mucha firmeza frente a las cosas de Dios, pero era una firmeza de hombre y en una posición de hombre y en un contemplar natural de las cosas espirituales. Y dice acá que si hoy nos llaman fariseos es más bien ofensivo, porque hoy entendemos que la connotación no es algo que haga sentir a una persona privilegiada, sino que más bien la hace sentir confrontada con tantas cosas que pueden haber dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida, que a veces podemos tener tantas porciones bíblicas en nuestros labios que a veces podemos explicarlas de manera correcta, pero aún diciendo lo correcto y aún conociendo los versículos correctos, tantas veces no estamos viendo la vida que Dios nos ha proporcionado cuando nos abre las escrituras. No estamos viendo esa realidad. Y estos fariseos de aquella época, como nosotros en nuestra época, tantas veces nos encontramos en la misma condición. Escudriñamos las escrituras, pero tantas veces no estamos viendo todo lo que las escrituras quieren reflejar, lo que las escrituras quieren señalar. El Señor allá en Juan 5:39 les dijo: vosotros escudriñáis las escrituras porque os parece que en ellas está la vida eterna. O sea, las escudriñaban en búsqueda de la vida eterna, y las escrituras señalaban con claridad la vida eterna, porque en primera de Juan 1:2 dice la escritura: porque hemos visto la vida, porque la vida eterna que estaba con el Padre se nos manifestó. De manera que la vida eterna descrita en la palabra no es una condición humana, es una persona, y esa vida eterna se ha manifestado en la gloriosa persona del Señor Jesucristo. De manera que cuando ellos escudriñaban las escrituras, el Señor los quería conducir a una sola persona, al conocimiento de una sola realidad, a que experimentaran una única verdad, porque experimentar la verdad no es experimentar decir lo correcto. Experimentar la verdad es experimentar la vida de aquel que es la verdad. Jesús no vino a decir la verdad, Jesús vino a manifestar que Él es la verdad, y eso es algo muy diferente. Entonces dice el verso número 20, preguntado por los fariseos: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y muchos tienen esa misma pregunta hoy. Muchos que escudriñamos la palabra, que nos congregamos, que podemos servir en algún área, muchas veces pueden llegar a tener esa misma pregunta: ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Pero Jesús vino con una respuesta muy especial. Les respondió y dijo, mi amado, y eso también tiene que ser una respuesta de parte de Dios para nosotros, para nuestro corazón, para nuestra vida, pero una respuesta de Dios. La respuesta no la vas a recibir porque hoy tengas claro el versículo. La respuesta la vas a recibir porque Dios se revele a tu corazón. Ahí es donde vas a recibir la respuesta, porque muchas veces hemos visto lo que dice la escritura, pero no hemos visto la respuesta de Dios. Y dice acá, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros.
Y en ese momento, Jesús, que se había hecho hombre, el Verbo que se había hecho carne y estaba habitando entre los hombres, estaba ahí junto a ellos. El reino de Dios que está manifestado en la vida de su Hijo Jesucristo estaba en medio de ¿quién? En medio de ellos. He aquí, está entre vosotros. Pero mis amados, nosotros ahora vivimos en una dimensión mayor a la cuando Jesús dijo estas palabras. Cuando Él expresó estas palabras, Él estaba físicamente, era Emmanuel, Dios con nosotros. El hecho hombre de manera física estaba con ellos. Pero Él había dicho, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy va a venir el Consolador. Y el Espíritu de Dios vendría para plantar, para establecer y para dar fruto en nuestras vidas a esa vida maravillosa que había sido sembrada en la cruz del Calvario, para hacer fructificar la semilla incorruptible de justicia que es Jesucristo en cada uno de nosotros. Nosotros ahora experimentamos, si hemos nacido de nuevo, que la vida de Cristo no está a un lado de nosotros. Jesús no está a nuestro lado. Jesús habita en cada uno de nosotros. Jesús vive dentro de cada uno de nosotros. Y si Jesús vive dentro de cada uno de nosotros, no estamos esperando la manifestación de su reino. Su reino ya está en nosotros, manifestado en la vida de ¿quién? En la vida de su Hijo. Por eso dice ahí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Pero hoy podríamos decir, el reino de Dios está en vosotros, porque ya está habitando dentro de cada uno de nuestros corazones. Verso 22, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis, ni qué, ni lo sigáis, ¿cierto? Y todo esto nos va llevando a poder ir siendo establecidos por Dios en esa realidad maravillosa de la vida que ya está habitando dentro de cada uno de nosotros. Pero tenemos que entender que el lenguaje de Dios no es el lenguaje de este mundo, porque el reino de Dios no es en términos geográficos. No es en términos geográficos, y es muy importante que lo podamos entender. No tiene límites geográficos, porque no es un reino terrenal, porque no es un reino de ¿qué? De hombre. El reino de Dios es la manifestación de una vida dentro de cada uno de nosotros. El reino de Dios es la vida de Dios que se está manifestando en cada ser humano que está siendo pasado de muerte a vida, que ha sido sacado de las tinieblas a su luz admirable, que ha sido sacado del lodo cenagoso. Pero muchos hoy están a la espera todavía del reino de Dios. Están esperando cuándo Dios ha de gobernar, porque se contempla como algo externo, como algo que ha de suceder afuera, y no como algo que ya tiene que estar sucediendo dentro de cada uno de nosotros, algo que ya está pasando dentro de cada una de nuestras vidas. El reino que Dios dispuso desde la eternidad no es terrenal, no es geográfico. Hoy el mundo sigue teniendo muchos tipos de gobernantes. Hoy hay todavía monarquías en Inglaterra, en España, Suecia, en los Emiratos Árabes. Hay monarquías. Me impactaba mirando un dato de los tipos de gobierno, que aunque nosotros lo más cercano que tenemos a una dictadura es el vecino país de Venezuela, me impactaba leer, cuando uno consulta en internet, que el 28% de la población mundial está bajo gobiernos de dictaduras. Y usted empieza a leer la cantidad de países que están en dictadura. Lo que pasa es que nos escandaliza aquí el vecino, pero la cantidad de países que están bajo este gobierno, ¿cierto? Libia, Tailandia, Egipto, por nombrar algunos de esos, ¿cierto?
un gobierno impuesto. Está la monarquía, las dictaduras que son gobiernos impuestos, o están los gobiernos democráticos, donde todos participamos de poner un voto, tener una elección, que haya un presidente gobernando. Pero tenga claro esto: sea monarquía, sea dictadura, sea presidencia, ninguno de estos gobernantes puede tener control ni puede tener dominio sobre la naturaleza de pecado que tiene el ser humano. Solamente puede dictar leyes externas que no pueden obrar al interior del corazón humano. Por eso no puede seguir siendo la imagen que nosotros estamos esperando, la imagen del Cristo que ya vino y habita en nosotros. Es la imagen del que tenemos que empezar a ser ¿qué? Conscientes, todos los que hemos nacido de nuevo, porque a veces no nos hemos enterado de que ya vivimos en un ámbito nuevo, de que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Estamos en este mundo y no somos guiados por los parámetros de este mundo. Hay una nueva realidad que Dios ha traído a nuestro corazón, una realidad que no conocíamos, una realidad de la que no sabíamos, pero que Dios, cuando nos va abriendo las escrituras, nos va permitiendo ir palpando esa realidad, nos va permitiendo ir viendo una realidad que no conocíamos. No conocíamos la realidad de que el problema del ser humano no estaba fuera del ser humano, sino dentro del ser humano, que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón del hombre y no las cosas que hay afuera. Aunque Dios nos da sabiduría y la escritura dice: el que se junta con sabios, sabio será; el que se junta con necios, necio será. Entonces no es para una vida descuidada, pero Dios sí empieza a apuntar a la condición que tiene el ser humano, y a una condición que solamente puede ser libertada cuando una nueva vida viene a habitar en él. Y eso es lo que Dios nos ha dado. En la medida que esa luz de esa nueva vida va alumbrando, vamos siendo conscientes de la realidad que tenemos dentro de nuestro corazón. Amados, nosotros no nos damos cuenta que somos pecadores porque nos hagan una lista de todos los pecados, y porque yo mire en esa lista si estoy o no estoy. Es más, nosotros podemos tener una lista, mirarla, y después de mirarla poder tener la forma de justificarnos, porque aún muchas veces el ser humano cree que un día tendrá la oportunidad de pararse delante del Señor y excusarse de todas las cosas, y tener un mundo de excusas y explicarle al Señor el porqué de las cosas, ¿cierto? Cuando estemos delante del Señor no habrá forma de explicar absolutamente nada. O está Cristo o no está Cristo. Es lo único que va a definir la realidad eterna de nuestro caminar. Es lo único que va a definir nuestras vidas. Pero la luz de esa vida de Cristo, cuando va alumbrando, la escritura dice: en tu luz veremos la luz. Y mira lo hermoso: solo la luz de Dios puede hacerme consciente de cuál es la condición que yo tengo. Pablo no llegó a exclamar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Simplemente por saber Biblia y por saber los pecados veniales, los pecados capitales. En cuanto a la ley, era irreprensible. ¿Sabía lo que la ley aprobaba y desaprobaba? Sí. ¿Se consideraba un pecador destituido de la gloria de Dios? No. La letra no pudo mostrarle la realidad, aunque conocía lo que la letra decía. Pero cuando la luz de Cristo alumbró, cuando aquel día yendo camino a Damasco, aquella luz lo derribó a tierra, aquella luz de una manera especial confrontó la realidad de ¿quién? De Pablo. Y ya no era Pablo leyendo un libro, era Pablo viendo la realidad de la vida. Y cuando ve la realidad de la vida, es donde ve su propia realidad. Es la única manera. Le pasó a Isaías en el Antiguo Testamento.
Isaías, cuando tiene la visión en el templo y ve cómo las faldas llenaban todo el templo, se encuentra con una realidad. Ve la gloria de Dios, pero la gloria de Dios desnudó una realidad que había en él. Ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos y que habita en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Ya él no consideró que su posición de profeta lo hacía mejor. Era un hombre común y corriente que tenía la misma naturaleza de pecado y del cual solamente Dios le podía librar de una manera poderosa. De manera que solo la luz de Dios es la que nos puede hacer conscientes de la realidad de nuestro corazón, para que caigamos postrados delante de Él, reconociendo: Señor, soy digno de muerte. Porque a veces esa inconsciencia nos ha vuelto un pueblo que viene a demandar derechos. ¿A qué tengo derecho si soy hijo? Mis amados, no es a qué tengo derecho, sino cuánta ha sido la misericordia de Dios sobre nuestro corazón. Cuando vemos el lugar que Dios nos da de hijos, lo único que estamos es todo el tiempo sorprendidos. Cuando el hijo pródigo regresa, él no regresa pensando en estar nuevamente en la casa de su padre como un hijo. Él está pensando regresar a la casa de su padre como un jornalero. Él viene a que le den trabajo, pero se encuentra con una gran sorpresa, como el padre sale a recibirlo, como el padre le pone un vestido nuevo, como le pone un anillo nuevo, como ha llamado para que sacrifiquen el becerro gordo. Y yo creo que aquel hombre que venía entendiendo que no tenía derecho a nada está sorprendido, maravillado. No venía a reclamar nada y se me está dando todo esto. O sea, es una gratitud inmensa que está derritiendo el corazón de ese hombre. Porque nosotros, como no hemos considerado el arrepentimiento a la manera de Dios y el que nos enseña a Dios, entonces creemos que el arrepentimiento simplemente es reconocer que antes estaba sin Dios y que por eso me quebré y que ahora necesito a Dios para que Dios me dé todo lo que perdí afuera y me lo devuelva, ¿cierto? Y entonces tomamos porciones por allá afuera, que lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y entonces venimos llenos de reclamos, esperando una cantidad de cosas. Mira, si Dios te diera una cantidad de cosas, pero no entiendes cuál es la vida, de nada sirve que ganes el mundo entero si se pierde tu alma. Si tu alma y la mía no entienden cuál es la fuente de nuestro corazón. La iglesia hemos participado de tiempos de tanta sequía en nuestro corazón, pero de sequía en medio de los problemas y de sequía en medio de la abundancia. Porque muchas veces dejamos de percibir la única vida que puede responder a la necesidad que hay en nuestro corazón. Y no es la abundancia, no es cuántas cosas podemos tener. Si Dios te las da, disfrútalas, sé agradecido. Si tienes poco, disfrútalo, sé agradecido, porque no depende de lo de afuera, depende de ese tesoro incalculable que está dentro de nuestro corazón. Por eso la teoría bíblica no soluciona ese problema, porque decimos: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Pero a veces nos sentimos tan miserables en nuestra vida, y nos sentimos de esa manera porque solo se vuelve letra, solo se vuelven versículos escritos, memorizados, explicados, pero no la realidad de un contacto con la vida. Dios dispuso toda esta escritura es para llevarnos a un contacto con la realidad de la vida. Todo este libro me señala quién es la vida. Como dice Jesús mismo: todas las escrituras dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No es ir al libro, no es ir al libro. El libro me indica a quién tengo que correr.
¿A quién tengo que buscar? ¿A quién tengo que conocer? Por eso dice la Escritura, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es conocerlo a Él de una manera muy especial. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 18. Vivimos en un ámbito nuevo, en una esfera nueva, pero necesitamos ser conscientes del mundo en el que ahora nosotros ¿qué? Vivimos. Si miramos al mundo, nos afligiremos, pero la Escritura todo el tiempo lo encierra todo en algo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que establece toda la realidad de Dios en cada una de nuestras vidas, toda la realidad de Dios en cada uno de nuestros corazones. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y eso es tan hermoso, porque aquellos que estaban esperando, ¿y cuándo se manifestará el reino de quién? El reino de Dios sobre ellos. No entendían el ámbito, como tantas veces le pasó a Israel. En el libro de Jueces, una y otra vez se dice que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero eso no era porque no hubiera gobierno humano. Cada uno hacía lo que bien le parecía, era porque no había gobierno de Dios sobre el corazón. Porque a lo que Israel le hacía falta no era un rey. Cuando Samuel se hizo viejo, lo llamaron y le dijeron: tú ya eres viejo, tus hijos no están caminando con el Señor, queremos que nos nombres un rey, como tienen todas las demás ¿qué? Naciones. Mis amados, la iglesia es un pueblo diferente a todas las demás naciones. Por eso no podemos copiar el modelo de afuera, ¿cierto? Por eso Dios nos puso los pastores. Cuando Dios dice que dio Dios pastores conforme a su corazón, los dio para que cada uno exprese con mucha claridad aquel a quien Dios ha dispuesto, a Cristo. Pablo dijo que él se había propuesto no conocer cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. De manera que Dios no puso a los pastores a que sean los que gobiernen sobre sus vidas. No, eso es antidiseño. No concuerda con el diseño de ¿quién? De Dios. Porque eso es actuar como Israel allá atrás, donde estaban pidiendo: pon alguien sobre nosotros que nos gobierne. Y el único que Dios ha dispuesto para que gobierne sobre la vida de cada uno de nosotros es la vida de su Hijo. Por eso trajo una nueva naturaleza a cada uno de nosotros. Cada uno hacía lo que le parecía porque no había rey sobre sus vidas. Si no hay rey sobre nuestro corazón, vamos a seguir haciendo nuestro parecer. Y como nuestras consideraciones humanas, ¿cierto?, y místicas aún dentro de la vida cristiana. El miércoles les compartía algo a los hermanos en el estudio bíblico. Les decía: ¿cómo conocemos nosotros qué es la voluntad de Dios? Y entonces nos damos cuenta de los misticismos. Si la puerta se abre es de Dios, si la puerta se cierra no es de Dios.
¿Sí? Si sale todo bien es de Dios, si sale todo mal, no es de Dios. Pero eso es más un misticismo nuestro que cómo se muestra la voluntad de quién, la voluntad de Dios, ¿cierto? Dios nos puede guiar en algo donde hayan todos los tropiezos y es la voluntad de Él, porque en medio de todas esas cosas el Señor aún ha dicho: he aquí la llevaré al desierto y en el desierto hablaré a quién, a su corazón. Dios nos va llevando a donde siempre Él está revelando quién es Él a cada una de nuestras vidas. Pero todo eso nos va llevando a que tenemos que dejar de ser niños y empezar a alcanzar ¿qué? Madurez. Se necesita madurez en el pueblo de Dios, porque la palabra de Dios dice que si no vamos a ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Hoy pensamos una cosa, si mañana aparece otra idea, aparece otra, aparecen novedades dentro de la iglesia. Y a veces llevamos tanto tiempo en una forma y apareció otra forma dentro de la iglesia y nos llamó fue la atención de la nueva forma. Pero mis amados, cambiamos es de forma. Pero Dios no nos mandó a cambiar de forma, Dios nos mandó fue a experimentar una vida dentro de nosotros. A eso nos escogió el Señor y a eso nos llamó. No había rey sobre Israel, ellos pidieron rey como todas las naciones. Pero Dios dispuso un único gobierno sobre nosotros a través de una única vida, y por eso dice que fuimos rescatados no a precio de oro corruptible, sino con la preciosa sangre de Cristo. Lo que fue dado para nuestro rescate fue una vida. Esa vida no solamente fue dada para nuestro rescate, fuimos rescatados para que ahora podamos experimentar la realidad de esa vida dentro de cada uno de nosotros. ¿Nunca se han preguntado por qué Dios dispuso que en el sacrificio se presentara un cordero y no se sacrificara un niño, no se sacrificara una persona? ¿Nunca se preguntaron eso? ¿Por qué Dios dispuso que fuera un corderito? Porque alguien con una naturaleza diferente a la nuestra era el único que podía ser sacrificado. Ese corderito tenía una naturaleza diferente a la naturaleza del ser humano. Ese cordero era sin pecado. Y no estamos hablando del corderito físico, porque apenas era una figura, un tipo de lo que iba a ser ¿qué? Cristo. Pero no solamente, mire lo tremendo de esto. Cuando se hizo la Pascua, el sacrificio conllevaba dos cosas: decollar el cordero y pintar con la sangre los marcos de las puertas, los dinteles, para que cuando pasara la muerte, esa sangre era la que cubría con justicia. Pero después todos tenían que entrar y comer el cordero, porque no era solamente la sangre que perdonaba, sino que tenían que entrar y participar de la vida del cordero dentro de ellos. Mis amados, para un ser humano comer es un asunto de vida o de muerte. Si no come, se muere. De manera que ese cordero con una naturaleza diferente nos estaba hablando era de la naturaleza nueva que nos iba a ser ¿qué? Provista. En ese cordero no fue solamente provista una sangre, en ese cordero fue provista una nueva naturaleza para cada uno de nosotros. Y todo lo que Dios está obrando es para hacernos conscientes de esa nueva naturaleza que habita en nosotros, que es completamente opuesta a como nosotros estábamos acostumbrados a vivir. Y esa nueva naturaleza es la que viene a gobernar dentro de cada una de nuestras vidas. ¿Por qué, mis amados? Porque la vieja naturaleza es ingobernable. ¿Dónde está el gobierno de Dios? En la nueva naturaleza que nos ha provisto.
¿Y dónde manifiesta Dios ese gobierno? En esa nueva naturaleza, en la vida de Cristo. Por eso el reino de Dios está ¿dónde? En su Hijo. Y todo lo que gobierna Dios está en su Hijo. Si me acompaña por favor a Colosenses capítulo número 1, verso número 26. Colosenses capítulo número 1, verso 26. Muchas veces nosotros pensamos que si el reino de Dios ha venido sobre nosotros, entonces significa que Dios, como salieron cosas de hombre que le dieron una interpretación desde hombre equivocada a los asuntos de Dios. Y por ahí en Jeremías dice la escritura que porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal. Y entonces pensamos que venir al Señor significa que ahora entonces Dios va a cumplir todos tus sueños, todos tus deseos, todos tus anhelos, todos tus gustos. Pero fue que nos quedamos en la mitad del mensaje. Porque cuando el Señor dijo: yo sé cuáles son los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, en el versículo siguiente dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, ¿cuál era el plan que Dios tenía? Proveerme una nueva naturaleza, en la única naturaleza donde yo puedo buscar a Dios con todo el corazón. Pero nos quedamos pensando es en eso, en que si el plan de Dios para nosotros es que se cumplan nuestros sueños, en que realicemos nuestras vidas, en que cumplamos nuestras metas, y cuán frustrados nos vemos cuando esas cosas no salen. Y pareciera que la vida como que se nos esfuma cuando esas cosas no salen. Van a aparecer muchas veces en la vida momentos en que las cosas no van a salir, pero la vida no depende de que las cosas salgan o no salgan. La vida depende del que habita en nosotros. Amados, si la vida está en ti y quieres comprar algo y no lo puedes comprar, la pregunta es: ¿la vida sigue en ti? Sigue en ti. De manera que no morimos porque no lo pudimos obtener, porque ya la vida está morando dentro de ¿quién? Dentro de nosotros. Pero como no somos conscientes de ello, creemos que depende de que podamos obtener ¿qué? Todas estas cosas. Dios ideó un plan para cumplir su propósito en nuestras vidas. Dice Colosenses capítulo número 1, verso 26: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, ¿cierto? Misterio significa algo que no se conocía, pero que ya está saliendo ¿dónde? A la luz, que ya se está dando a conocer, que ya se está dando a ver. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Miren lo hermoso. De manera que Dios te hace nacer de nuevo y te va a dar a conocer el plan que Dios tiene para contigo y para conmigo. Pero no es un plan de cosas terrenales. Verso 27: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. O sea, eso que no se conocía, ahora Dios lo está sacando a la luz para que conozcamos cuál es la riqueza de lo que Dios dispuso en ese propósito desde la eternidad, que es Cristo en vosotros, la esperanza ¿de qué? De gloria. Se los voy a leer en la Nueva Traducción del Viviente. Préstele atención porque dice muy bonito, muy especial. Dice: este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes.
los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes, y eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. ¿Dónde vive Cristo? En nosotros. Y lo que Dios está haciendo al mostrarnos la luz de ese misterio, dejarnos ver, es dejarnos ver la vida que ahora está dentro de nosotros, que no se trata de cosas que externas. Mis amados, un hombre en la Escritura, desde su posición natural, decidió darse gusto en todo. Un hombre llamado Salomón. Dice que decidió agasajar su carne y no privarse de ningún bien y no privarse de ningún deleite. Pero después de haber probado toda clase de cosas en todas las áreas, probó riquezas, probó mujeres, probó edificaciones, y después de todo esto, era un hombre que estaba tan vacío dentro de su corazón. Un hombre que aún pudo experimentar cómo Dios le da la gracia de levantar un templo que es figura del que Dios iba a construir, que dio testimonio de cómo la gloria de Dios llenó todo ese templo, pero que durante muchos años estuvo ciego para darse cuenta que lo que necesitaba no era gloria terrenal, sino esa gloria que llenó el templo. Por eso cuando llegó a viejito, le habla a los jóvenes diciendo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y le dice a los jóvenes: acuérdense de su Creador en los días de su juventud. No sean que lleguen los días de anciano y estén en amargura, porque después de haber revisado todo lo que logró y alcanzó, sienta que ninguna de esas cosas pudo llenar la necesidad que tenía su corazón y que tenía su vida. Y vemos un ejemplo ahí claro en la vida de ¿quién? En la vida de Salomón. De manera que a Dios le plació poner todo bajo su hijo. Todo lo puso en su hijo. En su hijo puso su autoridad, en su hijo puso todo lo que él hizo, y todo lo que él quiere manifestar lo puso en la vida de ¿quién? De su hijo. Y esto es importante que lo podamos mirar aquí hoy en la Escritura, para que lo tengamos claro, porque eso no significa que nosotros somos Jesús solos, ni que seamos pentecostales unitarios. No, entendemos y creemos que el Padre ha decidido darse a conocer y ha decidido manifestar lo único que da gloria a su nombre a través de la vida de ¿quién? De su hijo. Y que ha decidido dar a conocer y establecer toda esa vida por medio de su Espíritu, obrando en cada uno de nosotros. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Pero a Dios le plació centrar todo en Cristo. Vaya conmigo a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, capítulo número 15, verso 27. 1 Corintios, capítulo número 15, versículo número 27. Dice la Escritura: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y está hablando lo que hizo el Padre. ¿Con quién? Con el Hijo. ¿Qué hizo el Padre con el Hijo? Todas las cosas las sujetó bajo la autoridad ¿de quién? De Cristo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está todo el gobierno de Dios? En Cristo. Y todo lo que está en Cristo tiene el gobierno de Dios, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa
aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿Quién la sujetó al Hijo? El Padre. Y el único que no quedó sujeto al Hijo fue ¿quién? El Padre. Verso 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, ¿a quién? Al Hijo. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y entonces vemos cómo Dios lo dispuso, porque todo está centrado ¿en quién? En Cristo. Porque a Dios le plació poner todo en Cristo, porque a Dios le plació gobernar todo a través de la vida ¿de quién? De su Hijo. Todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y para Él. Y es la forma en como Dios lo que es la forma en como Dios lo dispuso. Eso lo puede leer en casa en Colosenses, en el capítulo número 1, verso 15 en adelante, donde dice cómo Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, cómo en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice la Escritura. Por eso es que nuestra vida está centrada ¿en quién? En Cristo. Y todo el reino de Dios se ha manifestado a través de la vida ¿de quién? A través de la vida de su Hijo. Recordemos solo dos pasajes para dejar unos principios antes de terminar esta mañana. Génesis 1:1, recordemos algo muy especial allí. Génesis 1:1 nos deja ver con mucha claridad que el Padre todo lo hizo en el Hijo. Sin el Hijo nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿sí? Y en Él, en el Hijo es en quien subsisten todas las cosas. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí la palabra principio corresponde no solamente al inicio de todas las cosas creadas, sino que la palabra principio corresponde a en quien fueron hechas todas las cosas. Por favor, si tiene ahí su Biblia abierta en Génesis 1:1, déjelo ahí, póngale el dedito ahí, no lo cierre, y habla Colosenses 1:18. Y unimos dos versículos y te va a dar cuenta lo hermoso que pueden ser vistos. Colosenses 1:18. Dice la Escritura en el 1:18 de Colosenses: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y después aparece una afirmación ahí, que particularmente todas las versiones, en la versión que la lea, no cambia esta porción, porque dice: el que es el principio. ¿Sí o no? ¿Y a quién se estaba refiriendo? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Pero también ¿quién es el principio? Aquel que es el principio. Entonces, si el principio es Jesús, ahora devuélvase y lea Génesis 1:1 y se va a dar cuenta que Génesis 1:1 no solamente es el comienzo de todo lo creado, sino en quien fueron creadas todas las cosas. Si el principio es Jesús, entonces ahora cambie la palabra principio en Génesis 1 por Jesús. Génesis 1:1. En Jesús creó Dios los cielos y la tierra, en aquel que es el principio, porque es en Él donde está todo lo que Dios ha hecho. Cuando todo empieza a existir porque todo fue hecho en Él. Y ahí en ese Colosenses 1:18 también leíamos que Él es la cabeza ¿de qué? De la iglesia. Mis amados, y cuando se habla de cabeza de la iglesia, no es simplemente una figura, no es una figura, no es simplemente una figura. Eso nos deja ver
que en Él está el gobierno, todo el gobierno de Dios. En la cabeza está todo el gobierno ¿del qué? Del cuerpo. De manera que cuando habla de que fue dado por cabeza la iglesia, ¿sí? La cabeza es Cristo. ¿Y quién es el cuerpo? Cristo. Y la iglesia somos todos los que hemos sido puestos en ese cuerpo que es Cristo. De manera que ¿quién gobierna el cuerpo? La cabeza. De manera que se da cuenta que el reino de Dios sí está en su Hijo. Porque si fuimos puestos en Cristo y somos su cuerpo, estamos puestos en su cuerpo, sobre ese cuerpo gobierna la cabeza, que es Él. Pareciera algo muy básico, pero mis amados, esto es algo muy profundo, que necesitamos que Dios nos permita verlo en ese ámbito, ¿qué? En ese ámbito espiritual. Porque en ese ámbito donde Dios es el que gobierna la iglesia, entonces entre más Jesús va estableciendo su gobierno dentro de ti, dentro de mí, más Jesús me despoja del viejo hombre. La luz de Cristo es la que me lleva a ser despojado del viejo hombre. Si no hay luz de Cristo, será imposible ser despojados del viejo hombre. Por eso necesitamos que el Señor nos permita todo tiempo ver a Cristo. El Señor, cuando iba camino a Emaús, les abrió las escrituras a esos que iban camino a Emaús. Y ya los que vieron las escrituras no vieron ceremonias, no vieron tabernáculos, vieron a Cristo. No vieron mandamientos, no vieron leyes, vieron a Cristo. Porque empezaron a ver a Cristo en la ley, empezaron a ver a Cristo en los profetas. Y lo más hermoso es que Dios siempre, cuando la escritura dice que la vida del creyente es como la luz de la aurora, Dios va trayendo eso, un aumento de la conciencia de esa vida que hay dentro de nosotros. Porque más adelante encontramos cómo el Señor abrió ya no solo su entendimiento, sino sus ojos para que le vieran. Y cuando empezaron a verlo, sus corazones ya no siguieron alejándose, sino que ahora regresaron. Y dice la escritura que volvieron. Los que iban yéndose por el camino ahora están regresando. Y regresaron y se encontraron con los discípulos y les están contando a los discípulos lo que les aconteció en el camino y cómo mientras Él nos hablaba ardía en nuestros corazones. ¿Y sabe qué es lo extraordinario? Mientras le están contando eso a los discípulos, aparece en medio de ellos diciendo: paz a vosotros. Ese escenario de los que se iban alejando, ahora derretidos ahí juntamente con los discípulos. Ya no son gente narrando los acontecimientos como empezó la historia de esos discípulos diciendo: eres el único forastero que no sabe las cosas que han sucedido en Jerusalén. Ya no son gente que conoce eventos, ya no es gente que conoce la historia y los acontecimientos históricos. Ya es gente que está viendo al Salvador y experimentando al Salvador dentro de su vida y dentro de su corazón. Ya no está viendo la historia, está viendo al escritor y constructor de la historia, al que está construyendo y edificando nuestras vidas, el que está haciendo posible que nosotros somos cartas escritas, pero escritas por su mano, para manifestarlo a Él de una manera sobrenatural. Y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. De manera que la iglesia no tiene ningún otro gobierno, ¿cierto? No podemos seguir pensando en lo anterior, ¿cierto? La iglesia no hay un gobierno piramidal, no es que el pastor está allá encima controlando a todos los hermanos, hermano. Eso es antibíblico. Si Dios da dones, si Dios da sabiduría, si Dios equipa a las personas, solamente es con un propósito: expresar la vida de Cristo, no más. Pero en ninguna manera ejercer el gobierno sobre las demás
sobre las demás personas. Yo creo que el mismo cuerpo humano nos deja ver con mucha claridad lo hermoso que funciona. ¿Sí o no? La mano no le está ordenando al pie qué tiene que hacer. Más bien, la cabeza coordina qué hace la mano y el pie al tiempo. Cuando caminamos, muchas veces movemos los brazos, ¿cierto? Y todo está participando para el equilibrio. Pero ahí ninguno está ordenando a nadie. Todos están conectados ¿a dónde? A la cabeza. Y eso es lo que pasaba en Hechos, en la iglesia al comienzo. Tanta conexión de Dios que todo lo que pasaba era un pueblo conectado a Dios, un pueblo dirigido por Dios. Y por eso decía que la iglesia tenía todas las cosas ¿en qué? En común. Porque cuando era Dios dirigiendo, entonces Dios rompió todas las barreras sociales, rompió todas las diferencias, rompió todos los estatus y empezó a manifestar una sola cosa, una iglesia que tenía un solo olor y una sola fragancia, la de Cristo dentro de ellos. Terminemos con Hebreos 12:2 por hoy, por favor. Hebreos capítulo número 12, verso 2. Solo la manifestación de la vida de Cristo es la que hace posible que podamos llevar este viejo hombre a la cruz. Solo la manifestación de la vida de Cristo. Entre más Cristo se manifiesta, más Cristo hace posible que este viejo hombre muera. Por eso no es más, he venido entendiendo que ni siquiera el morir es algo mío, es algo de la manifestación de la vida de Él. Entre más Él se manifiesta, más me lleva a morir. ¿A quién? A mí. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Voy a leérselo en la versión Dios habla hoy. Dice: fijemos nuestra mirada en Jesús. Escuche, lo dice mucho más claro esta versión. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Mi hermano, tan hermoso esto, porque la fe no es algo que nosotros producimos. La fe no es algo que nosotros producimos. La fe proviene de la vida nueva que ha sido puesta en nosotros. ¿Quién es el que produce esa fe dentro de nosotros? Jesús, con la nueva vida que ha sido puesta dentro de ¿quién? Dentro de nosotros. ¿Y quién es el que lleva la realidad de esa fe? Jesús. Él es el que la produce y Él es el que la lleva a realidad. Él es el autor y Él es el consumador de esa ¿qué? De esa fe. De manera que ¿dónde está esa fe? En la vida que nos ha sido provista. Y esa vida es la única que hace visible esa fe dentro de cada uno de nosotros. Él es el autor y Él es el consumador. Por eso no se trata de oír de Jesús, se trata de oír a Jesús, de oírlo a Él con todo el corazón. De manera que cuando esa fe que produce la vida de Jesús en nosotros está obrando, esa fe es la que nos permite tener la certeza y la convicción de lo que no vemos, pero que sí estamos experimentando dentro de nuestras vidas. Y que Dios lo va haciendo visible todos los días para que cada vez más estemos aferrados a esa única vida que Dios nos ha dado. En la única vida donde está el todo de Dios. Qué hermoso. La única vida donde está el todo de Dios se llama Jesús. Y esa vida Dios la puso en ti y en mí cuando nos selló con su Santo Espíritu.
y nos hizo suyos eternamente y para siempre. Fijemos la mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Que su gracia y misericordia sigan fortaleciendo nuestros corazones y nos dé entendimiento de todas estas realidades y nos dé la gracia de que no sean más letra y más información, de que no sean más ideas, sino que sean una vida que esté traspasando hasta lo más profundo de nuestro ser.